Los plugins son a menudo la forma más flexible y rentable de transformar una grabación y una mezcla estéril en una obra que suene espectacular. Pero, para la mayoría de nosotros, que no tenemos el espacio o peor aún, el dinero necesario para coleccionar todos estos costosos equipos externos, trabajar in the box es la única forma en que nuestras grabaciones pueden estar listas para ser publicadas y escuchadas por el mundo entero. Absolutamente todos los estudios de cualquier tamaño pueden beneficiarse de los plugins sin importar si estás grabando tus producciones o atendiendo a tus clientes. Y necesitarás al menos un plugin de los 11 tipos principales o cuando menos más comunes. Y te preguntarás, ¿cuáles son estos 11 tipos principales de plugins? Veamos una pequeña selección de cada categoría sin ningún orden específico o de importancia, ya que cuando menos deberías tener al menos uno de cada uno. Así que sin más, vamos directamente a el video 11 tipos de plugins que tu estudio y home studio necesita. Antes de empezar, considera que debes tener conocimientos previos del comportamiento del sonido y también de música, así como un entendimiento cuando menos básico de los procesadores de audio. También considera que el uso de este tipo de plugins aplica de dos formas básicas, de forma correctiva y de forma creativa. La intención de este video es que conozcas un poco más de los distintos tipos de plugins y no que te vuelvas un experto en ellos. Solo es un acercamiento básico, ya que dominarlos requiere de mucho estudio, mucho empeño y experimentación exhaustiva. Channel Strips, simuladores de consolas analógicas. Además de tener consolas de grabación de formato grande, los estudios profesionales suelen tener racks y racks llenos de preamplificadores o preamps de hardware. ¿Por qué? La idea detrás de esto es poder obtener el sonido de esos equipos de audio que tienen un gran sonido y que, como ya mencionamos, tenerlos físicamente sería sumamente costoso. Si bien es posible que trabajemos con solamente nuestra interfaz de audio y sus preamps, puedes imitar a los profesionales mediante el uso de estos plugins. La mayoría de los plugins de preamps y canales, o channel strips, se basan en los clásicos de estudios y consolas verdaderas, y cada una tiene su carácter sonoro distintivo. Lo ideal es mezclar y combinar plugins de preamps al grabar y mezclar. Quizás una NIV en la voz, API en la batería, Trident en el bajo y uno de la serie SSL 4000 en los sintetizadores. Sin duda, le darán diversidad a tu sonido y podrás lograr más fácilmente separación en tus mezclas. Chorus. Cuando escuchas la palabra chorus, podrías pensar inmediatamente en los tonos de guitarra distorsionados de la década de 1970. Aunque la guitarra con chorus quizá ya esté pasada de moda, y eso lo decides tú, el uso del chorus durante el proceso de mezcla nunca ha disminuido. Si lo aplicas sutilmente, puedes crear profundidad y dimensión en una mezcla, particularmente cuando se aplica la percusión, sintetizadores y coros. Lógicamente, tú puedes ponerlo donde quieras. Si quieres que tus canciones suenen más amplias, profundas y con movimiento, intenta configurar un chorus estéreo en un track auxiliar, así igualito como lo harías con una reverberación, y comienza a enviarle pequeñas cantidades de algunos de tus tracks. Te sorprenderás de la gran diferencia que esto puede hacer. Ecualizador. EQ. Un ecualizador, también abreviado como EQ, corrige fácilmente los desequilibrios de frecuencia y los problemas de una mezcla. Ya sea un ecualizador gráfico o una emulación de frecuencia fija de la vieja escuela, un ecualizador puede ayudarte a reducir las frecuencias que no deseas o darle vida a un instrumento. Más allá de eso, el ecualizador bien aplicado coloca cada instrumento de tu mezcla en su propio espacio y una vez ahí no agobiará ni interferirá con otros instrumentos como elementos de percusión, pianos, guitarras, tracks de voces, etc. Quizá uno de los plugins más conocido por todos, más usados y que debes de estudiar a fondo para poderlo aplicar correctamente. Mastering. Masterización.
Los ingenieros de masterización son especialistas altamente capacitados que se encargan de dar el toque final a una mezcla mientras la elevan a volúmenes comerciales competitivos. Aunque algunos ingenieros de masterización trabajan estrictamente con software, no son la norma. La mayoría de los ingenieros de masterización profesionales siguen prefiriendo el hardware, mucho del cual está diseñado exclusivamente para esta tarea. Sin embargo, como ingeniero de grabación o mezcla que va empezando en este mundo de la producción, aún querrás invertir en software de masterización para ofrecer a tus clientes las mezclas de referencia con el mejor sonido. Incluso los entusiastas y los profesionales del audio se beneficiarán al dominar este tipo de plugins. La mayoría de los plugins de masterización facilitan que tus mezclas sean lo suficientemente altas y claras para que no suenen fuera de lugar con la lista de reproducción de tus canciones favoritas masterizadas profesionalmente. En otras palabras, tus referencias. Noise Reduction. Reductores de ruido. Los especialistas en restauración o reparación de audio no son las únicas personas que confían en este tipo de plugins. Los productores e ingenieros de audio consideran que los plugins de reducción de ruido son un elemento básico. El uso de estos plugins de reducción de ruido puede ser numeroso, especialmente en home studios y estudios de proyectos que están expuestos a ruidos eléctricos y ruidos ambientales no deseados. Como ejemplos, eliminar el ruido de los sistemas HVAC, para atenuar el molesto ruido de los amplificadores, para controlar instrumentos antiguos ruidosos y algunos procesadores de hardware. Compresor. Estos plugins básicamente se encargan de reducir el rango dinámico de una señal de audio. Cuando tú agregas compresión, literalmente estás minimizando la relación entre los picos y los valles de las ondas del sonido en cada track. La compresión puede ayudarte a nivelar la dinámica extrema en una toma, lo que da como resultado un sonido mucho más consistente. Mientras literalmente aplastan las señales rebeldes, los plugins de compresión dan vida a tus tracks añadiendo color y carácter al producto final. Obviamente, cada compresor tiene un sello sonoro, ya sea que se comporten como un compresor hardware legendario, de los que todos quisiéramos tener en nuestro home studio, o que tenga su propio carácter digital. Más allá de eso, el compresor puede ser el pegamento o glue que mantiene unidos todos tus tracks en una mezcla. Pitch shifters. Cambiadores de tono. ¿Qué sucede si vas a mezclar una canción y en el track de voz escuchas desafinaciones en algunas partes del track? Lo correcto es lógicamente volver a grabar la voz e intentar hacer punch in y punch out para reemplazar esas secciones de la voz que estén desafinadas. Pero ya no es posible porque él o la cantante ya no están contigo o ya no pueden pagar más horas de estudio. Con un pitch shifter puedes afinar la nota o notas que estén fuera de tono y probablemente nadie se dará cuenta. También puedes usar estos plugins para efectos de voces robóticas extremas al estilo de T-Pain si es lo que estás buscando. Si eres un purista cuando se trata de interpretaciones vocales, estos plugins son una herramienta invaluable en el estudio. Incluso puedes afinar samples para crear instrumentos polifónicos a partir de casi cualquier fuente de sonido. Así estarán afinados con el resto de tus instrumentos en tus sesiones de mezcla. Reverb. Reverberación. Los plugins de reverberación son imprescindibles para cada paso del proceso de grabación y de mezcla. Durante la grabación, un toque de reverberación puede dar a los artistas la confianza necesaria para dar lo mejor de sí mismos. Durante la fase de producción, puedes agregar reverberación para transformar sonidos que de otro modo serían aburridos. Al mezclar, la reverberación es crucial para generar una experiencia inmersiva para los oyentes. Estos plugins vienen en numerosas variedades, incluidas simulaciones digitales de unidades mecánicas más antiguas, como reverberaciones de resorte, placa y cámara. También reverberaciones algorítmicas modernas con personalización infinita y reverberaciones de convolución que recrean perfectamente espacios naturales. Simuladores de guitarra y bajo. Un simulador de amplificador de guitarra o de bajo es un plugin que emula justo eso.
amplificadores de guitarra o de bajo y su característico sonido utilizando tecnología digital. Algunos simuladores se basan en amplificadores icónicos y clásicos vintage o modernos de la vida real, mientras que otros son amplificadores de guitarra o de bajo con sonidos totalmente originales. Es una gran manera de obtener diferentes amplificadores en cuanto a estilo y tono se refiere, sin tener que invertir mucho dinero y espacio en tu casa o home studio, y solo con unos cuantos clics. Hoy por hoy, hay un montón de músicos y de bandas que graban sus demos y también su álbum con estos amplificadores virtuales. La mayoría de los amplificadores de guitarra y de bajo virtuales también te permiten elegir diferentes gabinetes y micrófonos en tu estudio virtual. Una vez que terminas tu grabación de guitarra o de bajo, todavía puedes ajustar los parámetros del amplificador y la ecualización en tiempo real como si estuvieras haciendo reamp. Delay. El delay o retraso se emplea a menudo para crear paisajes oníricos psicodélicos o sonidos de slapback de la vieja escuela, o simplemente lograr repeticiones cavernosas dramáticas. Muchos de los mejores ingenieros de mezcla también lo consideran tan importante como una reverberación. Y al igual que la reverberación, puedes usar delays para definir el escenario sonoro de una mezcla. Chris Lord-Alge o Chris Lord-Alge, por ejemplo, es conocido por aplicar un retraso de cuarto de nota o nota negra estéreo a las voces y subirlo hasta que lo siente, pero no lo escucha. Esa es una buena idea que puedes poner en práctica. Dicho esto, el delay es vital para crear elementos de diseño sonoro evocadores con el fin de maximizar tus arreglos musicales. Como la mayoría de los plugins en este video, los delays los encuentras en una amplia variedad. Con lo cual es bueno tener una selección de al menos algunos tipos de delays, como delay digital, delay de cinta y delay de Bucket Brigade para mantener tus mezclas interesantes. Si te interesa que hablemos de algún tipo de delay en particular, déjanoslo saber en los comentarios acá abajo. Saturación. Saturación es una palabra que usan los ingenieros de audio para describir el sonido ligeramente distorsionado y comprimido que se produce cuando sobrecargas un componente eléctrico con una señal. En el pasado, la saturación ocurría en cada etapa del proceso de grabación, desde los bulbos y transformadores de los preamps, compresores y ecualizadores, hasta la cinta donde se capturaba a la banda. Si bien la saturación era técnicamente un subproducto no deseado de la tecnología analógica, creaba un sonido bastante agradable. Por otro lado, la tecnología de grabación digital de nuestros días es esencialmente libre de saturación. Aún así, puedes recuperar el ambiente y timbre de la época dorada de la grabación analógica con plugins de saturación, especialmente si estás trabajando exclusivamente in the box. Un par de datos importantes que no puedes dejar de lado. El primero, el formato de los plugins. Cuando compramos un plugin y lo queremos instalar en nuestra computadora, necesitamos cerciorarnos de que su formato sea compatible con el que soporta nuestro DAW. Es decir, cada DAW es compatible con cierto formato de plugin. Actualmente, los principales formatos de plugins son AU, AAX y BST. El segundo, existe otro tipo de plugins que se encarga de procesar información de MIDI, que por supuesto es muy diferente al audio digital debido a que solo contiene datos sobre las notas musicales, su intensidad, duración y otros parámetros, pero no el sonido como tal. Entre los tipos de plugins con MIDI podemos encontrar arpegiadores, secuenciadores, generadores de acordes, armonizadores, etc. Así que no solo contamos con únicamente estos 11 tipos de plugins de este video. Seguramente tú conoces algunos más. Déjanos saber en el cuadro de comentarios acá abajo qué otro tipo de plugins usas que no esté en la lista y también si quieres que hagamos tutoriales de algunos de los plugins de este video. Nos vemos en el próximo video. Bye.